normal, presentando tu variable dependiente, cuál es la cual es el Producto Interno Bruto, tu variable es independiente, la cual es el PIB per cápita, la tasa de criminalidad y la tasa de mortalidad. Ya. Bajo los efectos de estas tres variables, va a variar tu variable dependiente, ya. Entonces tu modelo Ok. econométrico va a tener ese efecto. Por lo cual, ya tú tienes que establecer, antes de ejecutar un modelo de regresión lineal, tienes que aprobar tres supuestos econométricos. El primer supuesto es normalidad, el segundo es multicolinealidad y el tercero es de homoscedasticidad. ¿Cómo está la ciudad? Ya. Entonces, tú vas a analizar primero la normalidad de las variables, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice el supuesto de normalidad? Si tú ves en la hoja de resultados, pues buscas la primera tablita que dice pruebas de normalidad, ¿ya? Ajá, acá está, sí. Ya tú le muestras al profesor y dices que la prueba de normalidad establece dos hipótesis. Una hipótesis nula donde dice que el nivel de significancia que se comporta, la hipótesis nula, la hipótesis nula de la normalidad establece que poseen distribución normal las variables que están por encima del 0.05. La hipótesis alterna dice que no poseen distribución normal las variables que están por debajo del 0.05. Ya, entonces, como tú puedes ver, pues, tú puedes estudiar, puedes mostrarles que ninguna de las variables están por encima del 0.05. Sal de aquí, chucha. Este, ninguna de las significancias de las cuatro variables está por encima del 0.05. Por lo tanto, no se puede aceptar el primer supuesto, porque no estás aceptando la hipótesis nula, sino estás aceptando la hipótesis alterna. ¿Ya? Ok. Y Entonces, ese ¿qué 0,12, ese no. mandé? El 0,12 es igual hacia 1, 0, 0 y 2. No, Ajá, no 5 allá. claro, no es mayor, no es mayor. Tiene que Sí, ser mayor a 0.05, pero todas son claro. menores. Ya, entonces, entonces tú dices entonces, ¿qué se hizo? Tú dices que se normalizó, se aplicó método de normalización de variables, ¿ya? Por el método de logaritmos, que es uno de los tres métodos de normalización, logaritmos, raíz cuadrada y el método inverso. Son tres métodos de normalización. Tú aplicaste el método logaritmo, donde te arrojó las cuatro variables. O sea, estas cuatro variables de aquí son las mismas de acá, pero ya corregidas. Ya, el método de logaritmo. Ya, Ya. entonces, luego de eso, luego de aplicar el método de normalizar la variable por el método de logaritmos, hiciste un nuevo análisis de normalidad, ahora ya no con estas cuatro columnas de aquí, sino con estas cuatro columnas nuevas que te arrojó, porque estas supuestamente ya están corregidas. ¿Ya? Y como puedes Ok. ver, están. Y aquí estoy buscando el cuadrito, está más abajo. Ya, 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 aquí está, es cierto, algo importante. Menciónalo en la primera, lo que te voy a decir ahorita lo mencionas cuando analices la primera tabla, ¿ya? ok. Que tú aplicaste, o sea, aquí te da dos métodos, que dice Kolmogorov y Shapiro-Wilk. El método de Kolmogorov estudia muestras mayores a 50 datos, mientras que Shapiro-Wilk estudia muestras menores a 50 datos. ¿Ya? ¿Con cuántos, Zafiro menor con morón mayor. Sí. sí, ¿con cuántos datos tú estás trabajando? Con Shapiro, 32. Ya, porque es menor a 50 datos, ya. Entonces, eso le dices al inicio, ya, en la primera tablita. Bueno, entonces, ahora tú le dices que una vez que tengas la corregida de las variables, hiciste un nuevo análisis de normalidad, donde ahora sí que el nivel de significancia de cada una de las variables ya tienen distribución normal porque se está aceptando la hipótesis nula, donde el nivel de significancia de cada una es mayor a 0.05. Por lo tanto, si todas mantienen distribución normal, se acepta el primer supuesto. Ya. Ya, y bueno, aquí le puedes mostrar el gráfico de la campana, como lo puedes ratificar con el gráfico de dispersión. Si ves como todo.
¿Tienen normalidad los variables ahora? Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Eso es lo que dice después lo de R cuadrado, que siempre nos hace ver a lo último. Ya. Pero antes de eso, una pregunta, y si me dice por qué tiene corregida las primeras, como que ¿Por qué? dijo, las Porque, primeras tres variables independientes y con las otras que están corregidas. ya, ¿por qué tienes corregida? Porque en la prueba de normalidad que hiciste al inicio, te está rechazando el primer supuesto Está económico. rechazando. Está Sí, rechazando. sí. Por lo tanto, si te rechaza, tienes que normalizar estas cuatro variables. Tienes que ser que estas cuatro variables, al final, su significancia esté por encima del 0.05. Por lo tanto, aplicaste el método de logaritmos donde te arrojó las mismas variables, pero ya, las mismas cuatro variables, pero ya corregidas. Entonces ya Ok, analizaste las nuevas variables, donde ahora sí el nivel de significancia es mayor a 0.05. ok, ok, ya le tengo. Ya. Por el método de Shapiro-Wiley, porque tiene muestras menores a 50 datos. Ya. ¿Alguna pregunta? No, era la que le hice ahorita, pues aquí Ya, para continuar. es que también, te puede preguntar sobre los supuestos. Por eso te quiero explicar más o menos los tres supuestos. Ya. Ya, Ahora busca esta tablita que dice regresión, ya. ya aquí está. Aquí por medio de esto vas a explicar la multicolinealidad. Dice que aquí hiciste un análisis, el segundo supuesto. Aquí empieza el segundo supuesto. El supuesto número 2 dice la multicolinealidad. Qué nos quiere decir la multicolinealidad? Estudia la correlación de variables. Ya. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que establece la multicolinealidad? La hipótesis que establece la multicolinealidad son: la hipótesis nula determina que no existe correlación de variables, mientras que la hipótesis alterna establece que sí existe correlación de variables. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que comprobar que en realidad las variables no están correlacionadas para que mi hipótesis nula sea aceptada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Mediante un estadístico de colinealidad, como lo dice aquí. Mediante una prueba del estadístico de colinealidad, puedo analizar de dos maneras la multicolinealidad. Por, mandé, por ahí de esta. Como mire, ya ahí en esos cuadernos que tiene guardado ahí en medio. Ya, por medio de dos métodos, por el nivel de tolerancia y o también por el nivel del factor de inflación en la varianza. Ya, listo. ¿Cómo analizas la tolerancia? La hipótesis nula, para sacar la hipótesis nula como tolerancia, quiere decir que entre más se aproxima a 1, se acepta la hipótesis nula. Quiere decir que no existe correlación de la variable. Pero si es que los valores de la tolerancia se aproximan más a 0, quiere decir que sí existe correlación de la variable, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza el supuesto. En cuanto al factor de inflación de la varianza, ya, entre más se acerque a 1, se acepta el supuesto. Pero si el factor de inflación de la varianza es mucho mayor o mucho menor que 1, quiere decir que existe multicolinealidad y se rechaza el supuesto. En este caso, la tolerancia, los niveles de tolerancia son casi cercanos a 1, como puedes ver. Entonces Claro, se está aceptando la hipótesis nula y se acepta el supuesto número 2. Mientras que el factor de la inflación de la varianza, tú puedes ver que son muy cercanos a 1 también. Ya, entonces tú puedes deducir al final que puedes, estás aceptando el segundo supuesto. O sea, como conclusión, tú puedes decir que en realidad no existe correlación de las variables, ya que no existe evidencia significativa, evidencia estadística significativa que te diga que las variables no están sí están correlacionadas. Porque la tolerancia y el factor de inflación de la variable, va de la varianza, te están diciendo que
variables no están correlacionadas, por lo tanto, ¿No están? acepto el segundo supuesto. Repita lo último, Juan. Ya. Te decía que no existía, no existe evidencia estadística porque existencia estadística de que exista correlación de las variables. ¿Por qué? Porque el nivel de tolerancia y el factor de inflación de la varianza te está diciendo que las variables no tienen correlación. Y si no tiene correlación, quiere decir que se está aceptando el supuesto número 2 porque su hipótesis nula está siendo aceptada y se está rechazando la hipótesis alterna. Ya, ahí sí ya lo tengo claro. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, hasta aquí tengo entendido, sigamos. Ya. Entonces, hasta aquí termina el supuesto número 2. El supuesto número 3 es esta, que dice pruebas de muestras independientes. Ya. El Ya tercer está. punto que dice homocedasticidad. Ya, ¿qué estudia la homocedasticidad? Estudia la igualdad de varianzas dentro de la distribución normal de las variables. Ya. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis para este supuesto? La hipótesis nula determina que existen varianzas iguales cuando el nivel de alfa sea mayor a 0.05. Mientras que la hipótesis alterna establece que no existirá igualdad de varianzas cuando el nivel de significancia sea menor a 0.05. Ya, entonces, por medio de una prueba de muestras independientes, como te muestra aquí, ya te da acceso a una prueba de Leven que estudia la igualdad de varianzas. Y como tú puedes ver, aquí tienes la significancia de cada una de las variables, donde te dice que el PIB, el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, la tasa de criminalidad y la mortalidad, tienen varianzas iguales, ya que su nivel de significancia es mayor a 0.05. Entonces tú puedes concluir que sí hay evidencia estadística de que compruebe que dentro de la distribución normal de las variables existen varianzas iguales, ya por medio de la prueba de Leven. Y si eso es correcto, pues acepta la hipótesis nula y el tercer supuesto econométrico es aprobado. Prueba Leven. Sí, sí. Leven, aquí mismo te lo dice, prueba de Leven. Leven, ya. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y aquí terminaría lo que es, o faltaría más Ya, abajo. aquí faltaría, bueno, aquí terminan los tres supuestos econométricos. Ya, una vez que apruebes los tres supuestos, tú dices, una vez aprobados los tres supuestos, ya puedes ejecutar el modelo de regresión lineal. Ya, entonces aquí te dice que te arroja un R cuadrado de 0.991, que es, claro, que es casi perfecto. Y si te pregunta por qué trabajaste con un R cuadrado casi perfecto, tú dices que al momento de normalizar las variables, el R cuadrado se corrigió porque, como tú puedes ver, al inicio, la significancia te decía que las variables eran muy anormales. Ya, en cambio, una vez que normalizaste las variables, la significancia ahora es mayor a 0.5 y te mantiene una distribución normal. Entonces eso causó efecto para que el R cuadrado también varíe. Y ahora el R cuadrado es casi perfecto, es casi 1. Bueno, técnicamente es 1. Claro, es lo más perfecto que se podría hacer caso. Ya. Y el R ajustado te lo ratifica, que en realidad es un valor, un coeficiente muy aceptado. Ya. Entonces, al final de cuentas, tú puedes analizar los coeficientes. ¿Los coeficientes cuáles son? Los coeficientes son estos de aquí, los factores de beta, de cada una de las variables independientes. Como tú puedes ver, estas tres variables de aquí son las independientes. Entonces, tú puedes deducir que el PIB per cápita y la tasa de criminalidad tienen una relación positiva con respecto al crecimiento del PIB. ¿Ya? Mientras que la tasa de mortalidad tiene un efecto inverso. Entonces, de aquí te voy a preguntar cuál es la variable más significativa. La más significativa es el PIB per cápita.
PIB per cápita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la que más efecto tiene con respecto a la variable dependiente. Y te pregunto, y si te va a preguntar, ¿y qué política, a qué variable le aplica la política? Déjame ver el documento que no recuerdo qué política les puse. Este es, sí, ya, una política, cuando yo le apliqué una política fiscal expansiva, ¿a qué? Eh, Ya, al efecto de la disminución de la mortalidad y el aumento del PIB. Ya, entonces aquí estoy corrigiendo una variable. O sea, estoy aplicando una política para corregir la variable del crimen. ¿Por qué? Porque la variable del crimen tiene un efecto positivo. Y eso quiere decir que esta variable no está explicando mi modelo. ¿Por qué? Porque si la tasa, tú crees que tenga relación, que la tasa de criminalidad aumente, o sea, si la tasa de criminalidad aumenta, el PIB va a aumentar. Si la tasa de criminal aumenta, si me dice eso, le digo sí. No, no, pero, o sea, yo te pregunto a ti, bueno, juega la lógica. Si, ya, digamos, que yo mate a un empresario, ¡pum! Ya, y ese empresario me genera muchos ingresos. ¿Tú crees que yo matándolo voy a generar, o sea, voy a hacer que mis ingresos o aumenten, No, pues obvio, no. ¿verdad? Ya, entonces, Claro, ese es el efecto que tiene la crimen de aquí. Aquí tiene, esta variable no está explicando. Ya, no está, sería la del crimen 2. ajá, Sí, la el variable de crimen acá. corregida, mejor dicho. Ya, ¿por qué? Porque por ese mismo efecto, porque si la tasa de criminalidad aumenta, el PIB obviamente va a disminuir. Pero si yo aplico una política, o sea, la política puede ser aplicada a la variable significativa que es el PIB per cápita. Pero yo te sugiero, o tú dile, yo recomendaría que la política sea aplicada a la reducción de la tasa de crimen para que cambie el efecto con respecto a la variable dependiente y tenga un efecto inverso, porque no tiene lógica en que si la tasa de criminalidad aumenta, el PIB lo va a aumentar. No, eso no tiene lógica. Entonces, Claro. entonces la política va a estar enfocada a que varíe, o sea, cambie ese efecto para que tenga un efecto negativo, un efecto inverso entre si se reduce la tasa de crimen, en realidad la del PIB va a crecer. Ya, y entonces esa es la política que está aquí. Ahí yo le digo que esa sería lo que es la política a la que yo le estuviera Así, aplicando. así es. Ya. Y bueno, eso sería todo lo que te tendría que enseñarlo. Sí, porque de ahí el visto que ya dice que si está bien, él dice alguna conclusión y de ahí ya termina todo. Claro, mi gente. ¿Alguna pregunta antes de culminar? No, sí, igual tengo grabado aquí eso, pues si me lo pueden mandar.